Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar con los auspicios de Bambi Pinturas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, Alianza Editorial, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer programa de Jóvenes para los Jóvenes. Un saludo a todos, especialmente a aquellos que siempre envían ese saludito y con el deseo también de participar aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. El espacio, volvemos a recordarles a todos ustedes que es de ustedes, queridos jóvenes. Desde Pedro Juan Caballero hemos recibido, y ya dentro de poco entonces incluso ellos quieren venir aquí a nuestro programa. Ya le estaremos invitando a ellos. También San Pedro del Paraná, recuerdan a la hermanita con todo el grupo que están allí, también de Ciudad del Este hay otros jóvenes que están queriendo venir a participar. Y aquí, cerca, ciertamente aquí de Central, muchos, de Concepción también ya nos están esperando, incluso nos piden que vayamos un mes ahí para poder hacer por lo menos 4 grabaciones, dicen. Bueno, un saludo para todos ustedes, queridos jóvenes, y jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy en esta tercera edición queremos de una manera especial conversar sobre algo tan interesante para los jóvenes, o por lo menos ellos nos proponen este tema y están invitados aquí con nosotros, enseguida los vamos a conocer. Los jóvenes verdaderamente somos buenos, vio los jóvenes. Peango laro de seas y najaro de chata. Ya chata con entonces ñon dive pamba epa y deja de cuera. Al cuera hoy ñeta ñan debe si los jóvenes somos buenitos, o cómo nos comportamos en casa, cómo nos comportamos en nuestras instituciones, en nuestras casas, en nuestros colegios, en la calle, en la pareja, en fin. Y estamos aquí en un lugar abierto, Galano Muebles, a quien agradecemos esta hospitalidad, la gentileza de que podamos grabar desde este lugar. Y tenemos nuestros invitados que lo iremos entonces invitando aquí, ya les damos a conocer con quienes iremos conversando de este tema tan interesante. Los jóvenes somos buenos y aquí les vamos presentando poco a poco. Entonces, nuestra invitada, en primer lugar, le tenemos a la señora Marian Piñanes. Buenas tardes, ¿cómo está, padre? Encantada de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Ella es psicóloga, ya después entonces nos va a hablar mejor. Y también le tenemos a otra psicóloga que viene aquí entre nosotros, Marianela Figueredo. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Paí, gracias por la invitación y saludos para todos. Muy bien. Y a nuestros jóvenes que hoy nos van a ayudar entonces en esta entrevista. Aquí está entonces nuestro amigo Bruno Cáceres. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien, Bruno. Un gusto compartir con usted. Gracias, Bruno, por venir y estar con nosotros. Y también le tenemos aquí a Cielo Silvero con nosotros. Buenas tardes, padre. Un gusto compartir con todos ustedes. Muy bien. Entonces vamos a ir lanzando ya la pelotita aquí a nuestros jóvenes y a nuestros invitados especiales del día de hoy, de este tercer domingo, o mejor dicho, tercer programa, ¿verdad? Tercer domingo, lo digo así, medio o se me hace del país y lleva. Bueno, entonces para ir compartiendo, yo les dejo aquí las preguntitas que ellos nos harán y así podemos reflexionar juntos en familia. Bruno, si podés entonces comenzar con una preguntita y así ya vamos entrando poco a poco con nuestro programa. ¿Cuál es la radiografía que usted hace del joven actual desde el punto de vista de su comportamiento y por la forma en que se desenvuelve en la sociedad? Bueno, para dar respuesta a la pregunta de Bruno, quiero dar una pequeña introducción de cuál es el concepto de bondad, porque nuestro tema de hoy es los jóvenes somos buenos. Entonces, antes de venir estuve buscando en el diccionario el concepto de bueno y encontré que bueno significa una inclinación hacia el bien, cuando una persona tiene una inclinación a hacer lo correcto. Pero mi pregunta es si lo correcto es tener buenas calificaciones, si lo correcto es estar callado, si lo correcto es relacionarse bien con la familia. Y nosotros los padres tenemos, dando respuesta a tu pregunta, Bruno,
tenemos una radiografía o el perfil yo como profesional tengo el perfil del adolescente hoy día. Son jóvenes ustedes que se saben comunicar muy bien por las redes sociales. Yo veo que son jóvenes que les cuesta mucho hablar en vivo y en directo. Ese feedback de cara a cara les está costando un poco y realmente pueden explayarse más a través de la escritura. Y hoy día la tecnología les ayuda mucho para esa expresión a través de justamente las redes sociales, ¿verdad? Tengo el perfil de un adolescente que, digamos, como una doble personalidad. Digamos, hay más valentía, digamos, en esas redes sociales que en vivo y en directo. Y eso es algo también que quisiera tratar con ustedes hoy en esta tarde. Referente al tema que estamos tratando, tengo una pregunta que sería si influye en nuestra personalidad, nuestro entorno, entre ser bueno o ser malos. Es una pregunta para las licenciadas. Bueno, sí, es totalmente, de verdad tiene que ver mucho la presencia de los padres, tiene que ver muchísimo también la presencia de profesores, el entorno de la familia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el 65% de lo que le mostramos a nuestros hijos es lo que aprenden y el 35% de lo que le decimos. Entonces es demasiado importante el entorno porque, de acuerdo, si yo le digo a mi hijo, levanta el dedo índice, él probablemente va a hacer lo que yo le muestro y no lo que yo le digo. Entonces es demasiado importante el entorno en cuanto a la construcción de la personalidad del niño y del adolescente, porque la mirada de papá y de mamá construye la autoestima del niño y así el adolescente se va formando. Justamente hay muchos padres o muchos adultos que no viven lo que predican y por eso vamos perdiendo credibilidad en los jóvenes y eso hace que nos vayan perdiendo un poco la fe. Y en ese sentido, licenciada, o sea, los jóvenes, porque nuestra pregunta es esa, ¿son buenos entonces, ya llueve por naturaleza de por sí? Y entonces había un filósofo, Rousseau se llama, que él decía que es la sociedad que le corrompe. Y en este caso la sociedad puede estar representada por sus padres, ¿verdad? Sí. Por lo menos como vos estás diciendo. Pero entonces, Totalmente. por naturaleza, el joven es bueno. Yo creo que en la naturaleza del ser humano está la bondad. Está la bondad y el niño va aprendiendo lo que ve, de acuerdo a su entorno justamente, lo que el padre, lo que la madre le va diciendo. Hay muchos padres que le dicen a sus hijos, sos malo. Y nunca hay que atacar el ser del niño y a veces crece con esa idea, ¿verdad? Pero realmente lo que sí puedo decir como profesional, que ser una buena o una mala persona es una decisión personal. Ya. Y Bruno, ahora yo a Bruno le quiero preguntar, a ver un poco, porque todo lo que ustedes están diciendo, quiero corroborar con ellos, ¿verdad? Porque acabo la juventud, ¿no? ¿A vos te parece que lo que dice aquí la licenciada es cierto, que es así? Vos sos bueno, ¿cómo te consideras vos? Yo creo que soy un joven honesto, muy servicial, pero también tengo debilidades, pero siempre trato con equilibrio y enfocándome en fortalecer esas debilidades, yo me voy mejorando como persona, ya sea mi relacionamiento social, mi rendimiento académico y también mis distintos objetivos, yo también voy mejorando así. O sea, vos así te ves como joven, ¿verdad? Y espero que no me estés mintiendo, ¿verdad? Y vos, Cielo, ¿cómo te ves? Personalmente yo me considero una persona muy respetuosa y muy servicial. También siempre cumplo con mis deberes, vamos a decir, con mis responsabilidades, tanto académicamente como en mi familia. Yo sé que actualmente los jóvenes, hay diversos problemas que estamos pasando en la actualidad y ahora los jóvenes se están despertando. Y de cierta manera, yo quiero preguntarle a las licenciadas si ese hecho que estamos despertando, ¿qué quiere decir? ¿A qué viene? Viene a que ahora todos queremos ser buenos porque queremos una buena educación, queremos todo bueno, o sea, ya que vamos a que si los jóvenes somos buenos, ¿o a qué va el hecho de que los jóvenes estemos despertándonos y queramos avanzar? Bueno, yo le doy respuesta a esa pregunta hablando un poco de la autoestima.
los jóvenes que van teniendo ese despertar son los que tienen muy buena autoestima, los que se quieren a sí mismos. Entonces, cuando el joven se va queriendo a sí mismo, va teniendo metas, va teniendo ambiciones. Yo suelo tener muchos jóvenes en el consultorio y solemos hablar de la motivación y las metas. Pero hay algo que le está faltando a los jóvenes hoy día, que es la disciplina. Entre motivación y meta está la palabra disciplina. Y yo encuentro muchos jóvenes que evaden el esfuerzo. Y hay veces pueden llegar a tener buenas calificaciones y los padres y los profesores creer que ese joven es bueno, pero realmente el esfuerzo, que es un valor fundamental, es lo que le puede acompañar toda la vida a un joven y a un adulto, ¿verdad? El esfuerzo. Y dando un poco apoyo a lo que tendría que ver el tema de la disciplina, justamente yo lo que veo mucho, la ausencia, o llamémosle, hay dos palabritas que son las palabras que se le regalan a los hijos, ¿verdad? Que es la palabra sí y la palabra no. Y cuando la palabra sí está más presente, ¿qué pasa? El chico tiene todo a mano, tiene todo en facilidad. Y cuando el chico tiene en un exceso de la palabra no, ¿qué pasa ahí? Hay un autoritarismo, o sea, no puedo hacer esto, no lo otro. Y sin embargo, al hacer ese juego de sí y no, ¿qué pasa? Hacemos una negociación, ¿verdad? O sea, negociamos con el adolescente en que sí, vos podés hacer esto, entonces, pero bueno, dame esto. Entonces negociamos, no le quitamos, porque ya es el adolescente se está formando para lo que sería ser adulto, ¿verdad? Sí, y cuando le sacamos algo, ¿qué pasa? No le formamos, sino al contrario, le decimos, no, seguí siendo mi niño, ¿verdad? Claro. Cosa que pasa. Muy bien, entonces seguimos así reflexionando este tema tan interesante. Nuestra pregunta es, ¿los jóvenes somos buenos? Aquí hemos hablado, ¿verdad? Y nos han presentado los jóvenes, la realidad de ellos. Parece que les trajimos aquí todas jóvenes muy buenos, ¿verdad? Tenemos que ver después algunas entrevistas también con otros que se considera malo, ¿verdad? Porque doña considera la malo hoy ahí. Pero en general me parece que es una tendencia el mirar, ¿verdad? Y el independizarse, caminar hacia algo tan importante que es asumir su propia personalidad. Y por eso también ellos caminan hacia aquello que es bueno, lo que ellos creen por lo menos. Y el acompañamiento, como nos decían las licenciadas aquí, el acompañar a los hijos para que ellos descubran esa bondad que tienen por dentro. Don Bosco justamente decía siempre, los jóvenes son muy buenos, lo importante es hacerlos descubrir que ellos tienen esa bondad interior. Volvemos después de la pausa. Donde nací, ay, tierra de sol, tierra de amor, tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque toda en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Atardecer, ay, tu anochecer
viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque toda en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo mi gran nación. Muy bien. Evelyn. Felicitaciones. Qué maravilla. Gracias. Bueno, Evelyn Franco, Sí, ¿verdad? Evelyn ¿De dónde Franco. sos, Evelyn? Soy de Ñemby. Sí, de Ñemby. Soy de Ñemby, bailarina de la Academia de Danzar. Primero les agradezco mucho por la invitación para demostrar también que los Siempre abierto jóvenes... aquí para los jóvenes. Ya Para dijimos, los jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes siempre abierto para los Sí, porque los jóvenes, aparte de verdad de tener tipo de preguntas, tipo de estudios, también somos talentosos. Y yo creo que, o sea, un mensaje para los jóvenes es decirles que se animen, ¿verdad? Porque de repente ahora vemos en el Paraguay que hay más chicos talentosos que se animan. Y a mí me encanta, yo les reapoyo. ¿Hace cuánto tiempo que estás estudiando? Hace 12 años. ¿Dónde estás estudiando? En la Academia de Danzar de Ñemby también. Empecé a bailar en los colegios, así de chiquitita, y ahí mi mamá me llevó en mi escuela. ¿Y por qué te llevaba tu mamá? Mi mamá me llevó porque yo era un poco gordita y tenía que bajar de peso, pero después Bailar, ¿verdad? me fui enamorando de la danza y me quedé. Y es impresionante también cómo hay un vínculo con los ¿Qué jóvenes vos con la lo danza. que bailás sobre todo? ¿Música paraguaya o también bailas otras cosas? Bailo también otros estilos. Me recibí de profesora elemental en danza paraguaya. También bailo árabe, danza jazz, española, clásica y danza argentina. Vamos a tener varias veces. Claro que sí. Bueno, entonces estos son los talentos juveniles, ¿verdad? Que tenemos aquí. Evelyn Franco, hoy que viene, me dijo de La Academia de Danza. Entonces de una academia de danza. Sí. Jóvenes para los jóvenes, no se olviden que es el espacio de ustedes, queridos jóvenes. Y les recibimos las manos, los brazos abiertos siempre para todos ustedes. Hermosa danza paraguaya hemos escuchado aquí, sobre todo con Alberto del Paraná, que nos dedicaba a esto, y sobre todo Evelyn Franco bailando. Esto es lo más importante, y nosotros ahora vamos a seguir nuestro debate aquí con nuestras invitadas, las licenciadas que están con nosotros, y nuestros jóvenes, Bruno y Cielo, que van a seguir entonces con las preguntas. Entonces, Cielo, te escuchamos. ¿Cuáles son tus preguntas? Yo quisiera saber qué pasa cuando los jóvenes no tenemos objetivos, metas, nuestro proyecto de vida. ¿Cómo podemos afrontar esa situación? Entonces pasamos ahí a la licenciada, Sí, son las que sí. nos van a responder. Justamente hoy en día encontramos muchos jóvenes sin metas, sin motivación en la vida. Primero tenemos que tener en cuenta que la motivación significa la mezcla de motivo y acción. O sea, el joven necesita un motivo para ponerse en campaña, en acción. Y siempre yo le digo a los jóvenes que llegan a mi consultorio, les digo, hay algo en la vida que vos viniste a aportar. Vos viniste a aportar algo en este mundo que nadie más puede aportar más que vos. Y eso es algo que tenés que descubrir. Por eso es que cada día uno, a través de las materias en el colegio, a través de las diferentes actividades especiales, así como Evelyn Franco, la danza, ¿verdad? Ya descubrió su motivación ahí, uno tiene que ir teniendo varias experiencias en la vida. O sea, hay que empujarle a los jóvenes a tener experiencias positivas. Y bueno, los profesores, los padres, los psicólogos, somos referentes en la vida de los jóvenes para generar esa motivación. Y pasa mucho que cuando le preguntamos justamente a los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué quieres ser? ¿Quién es tu modelo? Es como que se quedan como que perdidos con la pregunta porque no estamos acostumbrados a poner un modelo. O sea, vivimos el momento más que nada, y es parte de la etapa, ¿verdad? El ser el adolescente, el que se vive más que nada el momento, pero enfocarse más en el futuro es como que le cuesta. Es más, cuando le decís, vos venís para un proyecto, vos tenés que lograr algo, es como que hasta le cuesta asimilar, capaz por la edad, y eso es muy importante, que los padres puedan estimularle a pensar en un proyecto al más, o sea, más adelante. Sí. Y ustedes que son profesionales en este sentido, se logra, ustedes que trabajan así con los jóvenes, sobre todo en la parte psicológica, porque muchas veces los padres tienen que llevar a los hijos, ¿verdad? ¿Se logra verdaderamente este objetivo que ustedes están diciendo? O sea, de ponerle meta a los jóvenes y después
de tanto hablar, de tanto reflexionar con ellos, ellos llegan a agarrar esa idea? A mi padre me tocó una experiencia muy enriquecedora con un joven. Él tenía 15 años y él me decía que su meta en la vida era hacer malabarismo en los semáforos. Esa era su meta en la vida. Luego de mucha reflexión y de terapia, y con el apoyo también de sus padres, él hoy día es un gran chef. Él se convirtió en un gran chef. Para mí esa es una experiencia que yo no olvido, porque él es un orgullo para mí, porque yo me siento parte de su descubrimiento, de su vocación. Claro. ¿Verdad? Porque él Por eso hoy para día ir descubriendo juntos, sí, ¿verdad? hoy Y en Bruno día- me parece que tenía también una pregunta aquí muy interesante que quiere hacernos también, y especialmente a ustedes. ¿Qué pasaría si un joven rebelde, cómo sería considerado? ¿Como un chico bueno o un chico malo? A ver, es un rebelde, ¿a qué vea? Ya está ya de coina, rebelde lo vista. Sí. Bueno, yo creo que la rebeldía es parte del joven, ¿verdad? Porque el joven está en la búsqueda de ¿Qué su edad sobre todo? ¿Qué edad esto de la rebeldía? Porque no son todos, ¿verdad? Empieza a los 13 años, A los padre. 13, a los 13. Siempre. Empieza a los 13 años. Como el adolescente, el joven está en búsqueda de su identidad. Nosotros vemos que el joven cambia de peinado, se pinta de negro en las ¿Y qué tienen que hacer los papás y las mamás? Porque ellos se vuelven también rebeldes, los padres con los hijos, y le dicen que no. Hace rato estaba diciendo la licenciada también, cuando vos pones demasiado sí, ya sos permisivo. Claro. Cuando le pones demasiado no, y bueno, pueden dar GLT y mandan autoritario. Totalmente. Y entonces, a ver, ¿cómo Sí, hacemos la eso? palabra clave en salud mental es el equilibrio. Nosotros todos los seres humanos somos producto de nuestros sí, de nuestros no. Claro, Y claro, nosotros claro. los padres actuamos como tenemos que enseñar, guiar y motivar, Sí. no solamente cuidar. ¿Verdad? Entonces si nosotros los padres entendemos que ellos están en la búsqueda de su identidad, siempre y cuando pintarse la uña de negro no arriesga su vida, entonces ¿por qué no apoyar? ¿Verdad? Pero En entonces, esa a ver un búsqueda, poco, sí. yo lo que le estoy escuchando a usted, las dos licenciadas aquí, todos ustedes me están apuntando hacia los padres. Sí. O sea que al final de cuentas, ¿el joven es bueno o es malo? Ujú. ¿Los padres entonces son malos o los padres son buenos? Y depende, padre. ¿Por qué? Los padres ¿Eh? tienen que ser buenos si quieren que sus hijos sean buenos. Exactamente, o sea que por ahí va la cuestión. Sí. No, y sí, por sobre todo. Y también lo que uno piensa que el padre, por ejemplo, al ser amigo del hijo, famoso se dice, no, yo soy amiga de mi hijo. Y no puede ver esas cosas. Uno tiene que ser padre amigable, podría ser. ¿Verdad? Entonces vincularse y poder tener una buena comunicación para cuando estas situaciones, como estaba diciendo, ¿verdad? La licenciada, afecta o no al chico, el pintarse o no la uña en negro. Eso sí, o sea, tener esos cuidados, ¿verdad? Ya. Tener esa O sea que aquí es toda la familia, por eso justamente jóvenes para los jóvenes en familia, ¿verdad? Totalmente. O sea, estamos apuntando un poco a eso. Ahora, algo que dijo aquí Bruno y que me parece que es muy importante y que nosotros tenemos que reflexionar, esto de la rebeldía de los jóvenes. Yo apunto un poco al aspecto también religioso, ¿verdad? Porque yo como sacerdote miro un poco y como iglesia también. Pues unas veces veo a los jóvenes, bueno, que son buenos, digamos. Todos decimos, no, ese es un muchacho bueno, decimos así en general. Pero yo algunas veces les veo a los jóvenes un poco medio apáticos, ¿verdad? O sea, parece que están en otro mundo. Entonces, ¿cómo yo tengo que entender eso? ¿Cómo tengo que acompañarle a ese joven? Porque si es bueno, pero al mismo tiempo, según mis criterios por lo menos, ese joven si es bueno, tendría que estar más motivado, decíamos. Y sin embargo le veo un poco medio ambuado, está tranquilo, o está ahí, parece que está en otra, como decimos. Sí, sí. Yo creo que acá tiene mucho que ver la pasión. Hay muchas personas adultas, y no vamos a hablar solamente de padres, sino que los referentes dentro de la religión también, que están también un poco apagados y fuera de lo que es la pasión. Nosotros, o sea, la autenticidad es algo que se contagia y la pasión también. Cuando O sea uno- que vos ahí ya nos está tirando a los países y nada. Totalmente, A los padre, países, que totalmente, pega, areñemos sí. ese programa, güey. Digo nomás en ese sentido. y sí, Usted tiene mucha tenés pasión, razón. Y no padre. sé si tengo Se mucha nota pasión, pero eso. pues lo importante, es interesante. O sea que también, si los chicos son medio ambuá en el aspecto religioso, Sí. por eso yo estoy diciendo, entonces un llamado de atención también a nosotros, ¿verdad? Es lo que vos estás Totalmente, diciendo. hace rato hablaba detrás de cámara con Bruno Sí. y él me decía, de repente nosotros los jóvenes perdemos la credibilidad porque los adultos no viven lo que predican. Claro. Dentro de lo Exactamente, que ese es un sí. buen testimonio. Bueno, entonces le agradecemos verdaderamente aquí a nuestras licenciadas que están aquí, sobre todo a nuestros jóvenes, con estas maravillosas preguntas con las que nosotros
estamos compartiendo en este domingo Jóvenes para los Jóvenes. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Estrella mi Muy bien, agradecemos aquí al grupo Pirirí Pororó, que ya dentro de poco estaremos conversando con estos jóvenes integrantes de este maravilloso, como ustedes escucharon, de este grupo. Bueno, y nosotros vamos a continuar aquí en Jóvenes para los Jóvenes con nuestro debate. Las licenciadas que están aquí con nosotros ayudándonos a hablar un poco de esta situación, cómo viven los jóvenes y sobre todo los jóvenes que cuestionan un poco, que hacen sus preguntas. Ahora yo quisiera comenzar un poco continuar, ¿verdad?, con este debate y preguntar sobre todo cómo influye un poquitito o qué es lo que hace la religión en los jóvenes para que sean buenos ellos. O sea, ¿cuál sería el valor religión para que los jóvenes sean buenos, licenciada?
Sí, totalmente. Una buena religión hace que en los jóvenes impacte de esta manera. Le convierte a los jóvenes en más éticos, más responsables, más amables, más amorosos. Yo siempre le hablo a los jóvenes de Dios en mi consultorio porque para mí como profesional la salud mental o la salud de un ser humano integral tiene que ver con el cuerpo, la mente y el espíritu. Claro. Y, o sea, cada parte del ser humano, mente, cuerpo y espíritu, tiene su alimento, su fuente de vida. Y la fuente de vida al ser humano espiritual es Dios. Claro. Entonces, la religión convierte a los jóvenes en más éticos, más responsables, más Y amorosos. en este sentido, Marian, ¿cómo vos ves esta realidad de lo que dice justamente tu colega? ¿Los jóvenes verdaderamente se dejan tocar por la religión actualmente? Sí, o sea, yo veo que tiene mucho que ver el entorno con el que se van manejando. Por ejemplo, si la familia también le estimula, si también el entorno les es agradable, porque para el joven lo principal es que tiene que ser agradable el espacio, ¿verdad? Donde está. O sea, tiene que haber cosas atractivas. Entonces, eso también, eso es lo bueno de la religión, que también, no porque sea religión es algo aburrido, sino que también tiene un espacio agradable, un espacio de espontaneidad, un espacio de diversión también. Ya, o sea, Ella de misma puede encuentro. compartir No, con y por eso me resultados. gustaría ahora preguntar a los jóvenes. Bruno, vos, ¿cómo ve ustedes que son jóvenes? ¿Cómo ustedes palpan esto de la religión que estamos diciendo para que te haga bueno? ¿Es verdaderamente así? ¿Los jóvenes lo sienten así? La verdad que en mi entorno y en mi clase, y yo siento que principalmente mis compañeros y yo también, normalmente discutimos mucho acerca de la poca credibilidad que recibimos de parte de los hombres que practican y que enseñan también. Y cada uno tiene una distinta forma y visión de lo que representa en sí mismo la religión. O sea que en la enseñanza o en el testimonio, ¿verdad? Vos estarías, En el testimonio, así decía mismo. un poco, o sea, decís un poco. Y vos, Cielo, En mi punto de vista, yo pienso que, o sea, en mi entorno los jóvenes dicen mucho que todo lo que se refiere a religión, irse a la iglesia, que algo que nos debe de nacer es aburrido, no le meten, no le incentiva a ir a la iglesia. Pero personalmente yo estoy muy metida en lo que sería todo el lado de la religiosidad, vamos a decirle, porque yo por lo menos eso demuestro, o sea, yo integro como coordinadora en un movimiento de líderes. ¿qué movimiento? ¿Cómo se llama? Miles. Miles, ya. Movimiento de líderes estudiantiles salesianos. Y a través de ahí, a nosotros siempre nos enfocan todo lo que sería María Auxiliadora, Don Bosco, o sea, todo lo que sería la religión salesiana y en general. Y también nos hace ayudar a los demás, nos hace saber lo que es servir a los demás, que es algo muy importante. Que a través de la religión, eso en conjunto de nuestra personalidad nos forma como personas. Ya. O sea que es un poco la presencia de Dios que te hace llevar hacia el otro, ¿verdad? Sí. O sea, esa sería un poco la idea que nos está queriendo transmitir Arabi. Sí, quería decir algo, licenciada. Sí, es importante lo que dice Cielo, porque en el servicio hay una felicidad segura. Y todos los seres humanos estamos en esta tierra para ser felices. Yo creo que el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el servirle a los demás nos hace plenamente felices, Claro. a todos. Sí, sí, y, sí, sí. y nos hace que nos encontremos con el otro y que conjuntos, siendo parte de un grupo, podamos servirle a los demás. Claro. Eso es una felicidad ¿Y segura. por qué a ustedes, sobre todo a las licenciadas, les pregunto? Porque yo como sacerdote veo así, pero algunas veces un poco de reacción, ¿verdad? San Diego la índigo y tranquilo ve, ¿verdad? O sea, se acerca, no hay problema, parece, ¿verdad? Pero después en el fondo, siempre escucho de nuevo como esa discusión que hay en la familia, sobre todo de los jóvenes de quienes nosotros estamos hablando, ¿verdad? De 13 años a 16, 17 años, parece que hay una cierta resistencia. Vos, por ejemplo, Marian, ¿cómo eso lo ves, verdad? O sea, ¿a qué se debe esa resistencia? ¿Cuál es el problema? Y tendría que ver mucho con el entorno, con el que uno se va manejando, ¿verdad? O sea, si es que uno no, en la casa, por ejemplo, no vio esos modelos, cuesta mucho. No es todos los casos, obviamente siempre hay gente que nace, o sea, de sí mismo ese sentimiento, pero es como una construcción que parte de la casa, ¿verdad? La casa que te va mostrando eso. No, y justamente lo que decía recién Bruno, ¿verdad? O sea, los que nos transmiten, dice, parece que no lo viven. Entonces, nosotros estamos haciendo así, por lo menos en la institución donde yo estoy, la escuela para padres.
y siento mucha resistencia en algunos, ¿verdad? Sí. Solamente tenemos ahora un 30%. Los mismos encargados, ¿verdad?, de la pastora con que estamos trabajando, de así, a la país, y no ante la gente responde más o menos. O sea, parece que no hay un deseo así muy profundo. Pero si ustedes me están definiendo y diciendo que tener la presencia de Dios en el corazón y en la vida es lo que le transforma al hombre, ¿cómo es que cómo que el hombre no llega a descubrir ese aspecto religioso? Lo que pasa, padre, es que muchas veces el tema bíblico, el tema de la doctrina dentro de la iglesia, la gente interpreta como pautas o como reglas de conductas que se le imponen. Ya. Y en realidad no es así. En realidad, todo lo que dice en la Biblia, la palabra que tiene poder, ¿verdad?, nos instruye para que tengamos una vida más íntegra, una vida más feliz. Claro. Y de repente se interpreta como que se quiere imponer reglas y la gente se resiste Claro. a las pautas. Sí, sí. No, yo en ese sentido, justamente en las charlas, en los encuentros que suelo hacer, suelo decir mucho, ¿verdad?, que la Biblia es un libro pedagógico, siempre digo, ¿verdad? O sea, porque no son reglas así tajantes que vos tenés que vivir así, 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 ¿verdad? El problema es que algunas veces dentro de las religiones también, algunas veces se presentan un poco así, ¿verdad? Y eso es peligroso. Sí. Porque la Biblia siempre es Dios que te propone, ¿verdad? Sí. Es una propuesta del Señor que hay que volver a hacer una exégesis profunda, una interpretación, ¿verdad?, dentro de la propia vida y después ponerlo así. Y después eso transmitir a los jóvenes. Por eso yo justamente estaba preguntando aquí a los jóvenes. Pero vos estás, Cielo, en otro grupo también, estás haciendo alguna actividad apostólica. Sí, pertenezco también a la coordinación de 2 voluntariados que se llaman Corazones Abiertos y Paraguay Sonríe, que justamente en esta semana vamos a estar haciendo las colectas de Paraguay Sonríe y la siguiente sería las colectas también de ¿Y qué Corazones es lo que Abiertos. hacen con eso? ¿Qué proponen? Bueno, en Paraguay Sonríe, nosotros ahora estamos detrás de un proyecto en una escuelita del Chaco que nos pidieron que podemos llevar ropa, comida no perecedera o algo para la construcción de ese colegio, que justamente hicimos un calendario de colectas que toda la plata que entre va a ir destinado a eso. Eso sería en Paraguay Sonríe. Y hay jóvenes que se meten así en tu grupo, que se van y entusiasmados con esto. Hay gente que está muy entusiasmada con esto, pero la verdad yo le invito a los jóvenes que se prendan más, se vayan a los voluntariados. Yo tengo en varios voluntariados, yo me fui y son experiencias que te marcan en la vida. Y sinceramente les invito a que vengan. Puede ser Paraguay Sonríe, Corazones Abiertos o muchos otros voluntariados. Sí, que existen, ¿verdad? Existen. Sí, hay muchísimos verdaderamente. La cuestión es ir buscando. Y hablando de apostolado, nosotros en este momento queremos presentar uno de estos apostolados que algunos de los jóvenes, porque este es el espacio de ustedes, entonces que nos enviaron estos jóvenes que van al bañado aquí de Asunción y hacen un apostolado y nos muestran hoy en este momento. Veamos juntos aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes a estos jóvenes en su apostolado. Aquel hueco de amor que se llena. Nos unimos al primero entre 150 voluntarios, ¿verdad? Y decidimos venir a implementar lo que son las fusiones de ciencia, de arte, de conocimiento, de técnicas y de deporte. La gente cree que a veces venimos a hacer el Día del Niño. Nosotros venimos acá a ser ayudantes de cátedra. Nosotros venimos a ayudar a enseñar a los chicos disciplina para que el día de mañana puedan ser empleados y puedan ser gerentes y trabajadores de empresas y no solamente puedan trabajar en cátedra acá, porque tienen que enseñar la disciplina y la inteligencia emocional para eso. Así que nosotros venimos y le enseñamos a los chicos entre voluntarios que están accediendo a la educación superior, que es la vértebra de un país. Nosotros decimos que no necesita la vértebra de un país, y los estudiantes secundarios. Entonces ellos son nuestros ayudantes, ¿verdad? Ayudantes de cátedra, como le llamamos nosotros. Es todo por nuestra cuenta, los voluntarios mismos hacen colecta, hacemos pedido a la sociedad civil, y hoy en día tenemos un banco oficial también que nos está ayudando, y me voy dentro de poco a Chile. Vamos a tener un convenio con Chile, también con el gobierno chileno, que nos va a ayudar a nosotros, y también vamos a ir a un foro que fui invitado ahora, a un foro internacional en Puebla, México, para demostrar y abrir clubes escuela Chile, clubes escuela en México, y así también ir creciendo. Nosotros lo que hoy venimos a mirar a ver si los chicos no tienen los famosos piques, que son tuniasis. Vamos a ver si los chicos no tienen onicocriptosis, que es uña encarnada, y cosas así. Les vamos a hablar un poco de la higiene, del cuidado, del tipo de calzado, del tipo de media que deben utilizar, y temas que abarca exclusivamente el cuidado de los pies. Generalmente les gusta mucho a la gente, es algo muy novedoso.
De hecho que el pie es algo que uno prácticamente tiene olvidado, ¿verdad? Entonces a la gente le gusta mucho, tipo que ellos te ven como vos sos el doctor del pie. Y es relativamente eso lo que nosotros hacemos. Somos los que les cuidamos el pie a las personas. Yo pienso que ese es un sentimiento único de todo lo que nos mueve el espíritu de servicio, ¿verdad? Aún sabiendo que aquí hay gente muy carenciada que a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a llegar a un centro médico de cuidado, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es venir, prestarle nuestro servicio, hablarle, a la par de prestarle el servicio, hablarle y concientizarle a los niños, y de hecho atrás de ellos van a ir a comentarle también a sus padres, ¿verdad? Porque el cuidado del pie es muy amplio. Agradecemos a los jóvenes esta gentileza que nos hicieron llegar de este trabajo y de este apostolado que ellos están realizando. Esto nos incentiva a otros jóvenes también. Yo sigo invitando a todos los jóvenes que en la medida ustedes siempre tienen el número aquí de nuestro programa para que puedan contactarse con nosotros y enviarnos en la medida en que ustedes tienen sus filmaciones, procuren hacerlo como puedan, enviarnos que nosotros aquí vamos a hacer publicidad, porque me parece que es muy importante. Les felicitamos a estos jóvenes. Ahora nosotros vamos a un corte en Jóvenes para los Jóvenes. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes y en este momento ya estamos en compañía de Pirirí Pororó, de este grupo maravilloso que ya nos han deleitado algunas de sus canciones, de sus músicas maravillosas verdaderamente. Y vamos a comenzar un poco la presentación, a conocerlos a estos jóvenes. Vamos a comenzar aquí por la izquierda, por favor, tu nombre, ¿de dónde venís? Bueno, yo soy Arami Aranda, más conocida como Pororó, y vengo de Asunción. Creo que todos venimos de Asunción, ¿verdad? Y decimos, ¿y vos sos Pororó, obvio? Yo soy Pororó porque ella es Pirirí. Tiene más cara de Pirirí, así. Ya. ¿Y de dónde viene este nombre? La historia un poco. Bueno, nuestra historia es un poquito difícil. Nosotros comenzamos casi no hablándonos, y una vez en clase de guaraní, porque estábamos en el mismo colegio, tenemos que hacer un trabajo. Entonces decidimos, como las dos cantábamos, juntarnos y hacer una polca que nadie conocía. Y encontramos así, al final de muchas horas de búsqueda, encontramos la polca Pirirí Pororó y decidimos hacer una polca un tanto yuk, ¿cómo se dice? ¿Cómo comienza esa polca? Comienza muy calmadito, así en el... Ese video es espectacular. Bueno, vamos a escuchar aquí tu nombre, de dónde venís, cómo es la cuestión. Mi nombre es Lea Vera, yo vengo de Asunción también, soy del Colegio Salesianito y estamos ya hace un año con el grupo Pirirí Pororó, cantando donde siempre nos inviten, y también estamos con el guitarrista. Yo me llamo Esteban Caballero, también de Asunción, trabajando en el Colegio Salesianito con las alumnas, y ahí es donde empezó este grupo, donde se inició este gran proyecto que es renacer. Hace un año ya que ustedes están. Sí. Y como que yo nunca me enteré así. Bueno, entonces esto, menos mal, hay que lanzar y sí, al esa mundo. es la idea. Bueno, entonces vamos a escucharle ahora, ellos nos van a deleitar con una selección de polka que ellos ahora entonces quieren darnos. Entonces ellos se ubican mientras Muchas gracias, padre, también por el espacio, por haber venido a acompañarnos y sobre todo por lo que nos han deleitado y nos han ofrecido en este día. Muchas gracias. Muy bien. Y nosotros vamos a seguir todavía aquí con nuestros invitados porque ya estamos cerrando nuestro programa. Por lo tanto, le agradecemos a las licenciadas que hoy están con nosotros, Marianela y a Marian. Y sobre todo también a nuestros jóvenes, que son los que nos van lanzando las ideas y nos van haciendo las preguntas para que nosotros, los mayores, en familia, como iglesia, juntos podamos hacer un camino, porque todo lo que proponemos aquí en Jóvenes para los Jóvenes es
responder a los cuestionamientos de los jóvenes. Nosotros les agradecemos muchísimo también a ustedes, queridos padres, queridas familias, que nos siguen todos los domingos por Unicanal desde las 2 hasta las 3 de la tarde en que estamos. Y ahora vamos a escuchar los saludos finales de nuestras invitadas. Muchas gracias Padre por la invitación, encantada de estar en tu programa y bueno, le doy un mensaje a los jóvenes, sigan siendo buenos, propónganse construir su autoestima, seguirle a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a hacer feliz. Muy bien, y aquí a la otra licenciada también invitada. Muchas gracias, Padre, por el espacio. Gracias también acá a la audiencia y también a los chicos que le conocimos hoy, espectacular. Bueno, y por sobre todo a los jóvenes, les deseo que busquen un modelo, busquen quién quieren ser, qué modelo quieren ser y a dónde quieren llegar. No tengan miedo porque es increíble cómo uno puede visualizar y llega. Y ahora los jóvenes, a ver vos, Bruno, toda esta propuesta que hoy hemos reflexionado, los jóvenes, ¿somos o no somos buenos? ¿Vos con qué te quedas? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Somos o no somos buenos? Bueno, yo creo que somos buenos, pero tenemos que seguir buscando mejorar y seguir por sobre todo siendo nosotros mismos, no demostrando algo que no somos y solamente demostrando lo que verdaderamente somos. O sea, luchar un poco con eso, o sea, las cualidades y las riquezas personales que cada uno tiene. Y vos, Cielo, ¿qué decís con respecto a esto? En conclusión, yo pienso que todos los jóvenes somos buenos, a pesar que pasemos por diferentes problemas, obstáculos, siempre debemos de luchar y les quiero dejar como joven un mensaje a los jóvenes, que sería de que siempre crean en lo que quieren hacer, en su objetivo y también que siempre sirvan a los demás. Algo muy importante del por qué venimos es ayudar siempre al prójimo y le dejo con eso, que hagan un voluntariado o de que piense en su casa, pero que ayude siempre. ¿Y ese voluntariado no se puede hacer en la misma casa? Sí, se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Yo pienso que, o sea, con el hecho de hacerle caso a los padres... a eso quería llegar. Muy bien, qué inteligente. Obvio, como yo le suelo preguntar a los jóvenes, ¿verdad? Ya barré tu casa, le ayuda a tu mamá a cocinar, arregla tu cama, y así. Entre hermanos, ayúdense. Algunas veces yo escucho, ¿verdad? Que vienen y se pelean ahí, ayudarle a estudiar. Bueno, entonces les agradecemos verdaderamente la disponibilidad de ustedes, el haber venido aquí para acompañarnos, pero sobre todo también para que nosotros podamos participar y hacer partícipe también a toda nuestra audiencia de esto que es maravilloso, Jóvenes para los Jóvenes. Y ahora entonces vamos a escuchar la música que justamente Pirirí Pororó nos ofrece. Que ya nunca me olvido yo de tu amor. El cielo claro y las estrellas ruborizaban con su fulgor. Yo era tu amante cuando decía yo ay, pues de papel y yo cantando te repetía Ani que marolan de pochu. Y yo cantando te repetía Ani que marolan de pochu. Noche templada llena de ensueños de Beguaná. Cuando mi virgen tú me jurabas entre burlandera y punta. Si yo llegaba tarde a tu lado, tú me decías more puta. Y yo creyendo ser tu adorado, ay, pero ñañua. Y yo creyendo ser tu adorado, ay, pero ñañua.
Adiós Apucay, allá que Otamante querida, ya corazón con no aguantar. Allá que Otamante querida, ya corazón con no aguantar. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá, porque en el Ningore Putama otro iter en Vigo Sara. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá. Sheningo ya jamás está la tumba y de mi alma. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá, porque en el Ningore Putama otro iter en Vigo Sara. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá. La reina Nerendape, Apura Jimbaracape, Siajata Macatuete, Paraguay Nico Chave, Apura Bacheretame, Amano Boja y Cupape, a la hora hoy ofrece, Peina Anga, Ajendu, Xerenoiro, la corneta, Acalata, Bayoneta, Chacopura, Sururu, Ajamita, Anteamoiru, Barinoti, Pecaturo, Aloamina, Yucuro, Roja Silva, Curuzú. Siempre firme de potú, Yara Jañonga Tupú, Amoche corazón guape, Amo y te llora y no jape, Neangueche tu pasú, Ay mero en Parapiti, Amo guajenen de Abusape, Sheñe emi cuatiape, Neiraja hasta puni, de que na en Yaputi, Coverson de viaje ya va, Topuraje y de Bellara. El soldado guaraní. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, con los auspicios de Bambi Pinturas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, Alianza Editorial, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.